Muy buenos días para los honorables concejales del municipio, para las personas que hacen parte de la planta de personal de los administrativos del consejo, para los contratistas y demás personas que tengan la oportunidad de escuchar el presente video, a través del cual se pretende hacer una jornada de capacitación dirigida a abarcar el tema del Plan de Desarrollo Municipal como una herramienta fundamental del proceso de la planeación de la gestión municipal. Esta jornada de capacitación estaba planeada dictarse el pasado viernes, pero por las situaciones propias que nos aborda hoy el país y por las restricciones que tenemos de estarnos en nuestras casas, es importante aprovechar el tiempo mediante esta herramienta para poder transmitir los pequeños conocimientos que se han adquirido a lo largo de la trayectoria profesional como profesor universitario y como consultor y asesor en temas de la gestión pública municipal, para ir preparando a la corporación en la tarea que asumirá a partir del mes de mayo, si las condiciones así lo permiten, con el fin de estudiar, revisar, discutir y seguramente, si así se cree necesario, aprobar el plan de desarrollo del municipio. Este ejercicio de capacitación se arranca diciendo que la planeación es la esencia fundamental de la gestión pública. Cuando no sabemos para dónde ir, cualquier camino nos sirve. Es importante indicar que si uno no sabe dónde está, pues no puede tomar una decisión hacia dónde va. Cuando no sé hacia dónde voy, es incierto en conocer cuáles serían los resultados que obtendría. Por eso, el ejercicio de la gestión pública siempre se fundamenta en saber para dónde vamos. Si sabemos para dónde vamos, seguramente haremos las acciones necesarias para garantizar el éxito. Pero si no conocemos, todo lo que hagamos puede estar botado a la basura. ¿Por qué? Porque estaríamos improvisando. Entonces, entrando en materia, miremos qué entendemos por planeación. La planeación no es un fin en sí mismo, sino un medio o herramienta útil para ordenar la gestión pública. Es decir, debemos ver el ejercicio de planeación como el instrumento que nos va a permitir garantizar que todas las acciones que haga el Estado estén dirigidas a darle una orientación lógica a al uso apropiado de los recursos, que esté dirigido a garantizar el cumplimiento de objetivos, partiendo de una situación que se vive hoy, para garantizar que esa situación que hoy se está viviendo en el futuro sea solucionado, sea mejorado, sea desarrollado un esquema que garantice a la ciudadanía la satisfacción de sus necesidades. Teniendo en cuenta ese sentido de la planeación, ¿sí?, podemos establecer que planear es pensar el futuro, es saber qué queremos para nuestro municipio, para nuestro barrio, para nuestro sector, que pase en el futuro. Es trazar los lineamientos que debemos seguir como administración pública, con el fin de organizar, coordinar, prever y actuar por anticipado, de manera tal que los recursos que destinemos para esos propósitos sean utilizados adecuadamente.
Por eso el Estado tiene la obligación legal y constitucional de realizar un proceso de buena planeación. La Constitución del 91 determinó la obligatoriedad de que las entidades del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal, una vez se posicionen para gobernar el periodo para el cual fueron elegidos, que deben organizar, definir y establecer un plan de desarrollo. Es decir, una carta de navegación para establecer qué es lo que necesitamos hacer, cómo lo vamos a hacer y qué resultados esperamos obtener. La planeación entonces se ha convertido en una necesidad de los estados modernos. Si no incluimos dentro de nuestra agenda los procesos de planeación, seguramente estamos abocados a no tener éxito. La Constitución del 91 introdujo unos cambios importantes en el proceso de planeación y fundamentalmente habló de lo que es la planeación participativa. Cambió con esa concepción lo que antes podíamos llamar democracia representativa por una democracia participativa. Antes de la Constitución del 91 se hablaba de una planeación centralizada, una planeación de corto plazo, desarticulada y tecnocrática. Hoy, con lo regulado en el artículo 340 de la Carta Política, se habla de una participación, de una planeación participativa, creándose a través de ese artículo los consejos de planeación, el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales de planeación, como una instancia del proceso de planeación que permite que la ciudadanía en general sea escuchada dentro de la construcción de sus planes de desarrollo. Entonces, hoy la planeación, ¿qué es lo que permite? Uno, ordenar y priorizar las acciones de desarrollo. Es claro que cuando un municipio se pone a hacer un diagnóstico, seguramente encontrará muchas necesidades, muchos problemas, muchas falencias que ameritan una actuación inmediata del Estado. Pero, ¿qué tiene que garantizarse para que las acciones que se emprendan generen resultados positivos? Que se ordenen y se prioricen las acciones. ¿Sí? Si yo no sé cuáles son las acciones que voy a desarrollar, ¿sí?, voy a gastar muchos recursos improvisando. Entonces lo que hay que hacer es un proceso de ordenación y priorización. También se debe orientar el gasto público de acuerdo con la necesidad de la población. Muchas veces creemos que la solución a un problema es esta, y resulta que hay que consultar a quien tiene el problema. ¿Quién es el que tiene el problema? Pues la población. Por consiguiente, es necesario que se oriente el gasto público a satisfacer esas necesidades de la población, ¿sí?, teniendo en cuenta que esas necesidades deben ser priorizadas. Debe concertarse los intereses de los diferentes actores sociales. Bueno, la acción del Estado abarca muchos sectores: el sector social, el sector económico, el sector cultural, el sector deportivo, el sector de crecimiento económico, el sector de población vulnerable, sectores sociales como la educación, la salud, la cultura, el deporte, la vivienda, sectores como las infraestructuras, que son fundamentales para el crecimiento económico de un país. Y cada uno de esos sectores va a tener líderes que buscarán que la inversión se vaya a esos sectores. Entonces es importante saber cómo concertar con todos los sectores para garantizar una distribución equitativa y un mejoramiento de las condiciones de la población. Hay que hacer viable la realización de los propósitos de los gobernantes en representación de la comunidad. ¿Y cómo se hace viable? A través de la concertación, a través de la participación de la comunidad, que va a priorizar las acciones del Estado
y va a determinar cuáles son los proyectos a los cuales le debe apuntar la gestión pública. Es importante que se armonicen los programas, los proyectos y las actividades que realiza la administración para promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población. ¿Sí? Hay programas que pueden ser transversales y que abarcan acciones no solamente en un sector, sino en varios sectores, y que con economías de escala, con proyectos que tengan impactos regionales o impactos a un gran grupo de la población, se puede mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces es importante esa armonización, de no trabajar como islas sueltas, sino de generar unas propuestas de manera tal que confluyan los diferentes sectores para promover la armonización y indudablemente garantizar un mejoramiento de la calidad de vida de la población. También es importante articular la acción de los distintos niveles del gobierno. Para nadie es un secreto que los gobiernos están conformados por unos sectores, por unas dependencias. Cada una de las dependencias tiene unos propósitos en ciertas áreas del municipio. ¿Y qué se requiere? Que haya un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, un trabajo que busque el desarrollo armónico de las regiones, en el caso de un municipio, de los barrios, de las veredas, de los diferentes sectores, para que al interior del municipio se vea un gran crecimiento, un gran desarrollo y por consiguiente una satisfacción de necesidades. También es importante ordenar y priorizar las acciones de desarrollo, orientar el gasto público de acuerdo con la necesidad de la población, hacer viable la realización. Ese proceso nos permite entonces indicar que la planeación es una herramienta que va a permitir determinar cuál es la vocación económica del territorio. ¿Sí? Hay herramientas de planeación como los planes de ordenamiento territorial que son fundamentales con el fin de ¿qué? Con el fin de que se orienten las acciones dirigidas a que el territorio del municipio tenga las potencialidades de crecimiento económico atendidas. Buscar que haya rentabilidad social, económica, ecológica de todas las actividades al interior del territorio. Establecer que las relaciones que se hagan no solamente al interior del municipio, sino también se hagan al interior de una región, al interior del departamento, al interior de la nación. Aún más, buscar propósitos de relacionar los municipios con otros países con el fin de buscar la ayuda y la cofinanciación o la cooperación para proyectos que son estratégicos. Por eso el proceso de planeación como herramienta nos permite determinar cuáles son las áreas estratégicas para la productividad y el crecimiento del municipio. Igualmente también nos va a permitir realizar una redistribución de los beneficios económicos con niveles de equidad aceptables. Una de las principales fuentes de redistribución de los beneficios económicos es a través de la inversión del Estado. Y la inversión del Estado se hace con los recursos que la población aporta a través de los impuestos. Entonces, las tasas impositivas se constituyen en unas herramientas esenciales en el proceso de redistribución del ingreso y por consiguiente en el proceso de redistribución de los beneficios. Estos procesos de redistribución de los beneficios se asocian fundamentalmente con la pobreza en el territorio. ¿Por qué? Porque el Estado lo que busca es atender esos sectores donde mayor necesidad se presenta. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo se atiende esas necesidades? Con los recursos públicos que se generan a través
de los impuestos que se aplican a los sectores con mayor posibilidad de generación de riqueza. Entonces es un fenómeno importante que está asociado a cómo lograr reducir el nivel de pobreza haciendo procesos de redistribución de ingresos. Los recursos públicos deben estar destinados para la inversión. No podemos decir que la totalidad de los recursos del Estado están dirigidos a la inversión propiamente hecha. Es claro, existen recursos del Estado que se destinan para garantizar el funcionamiento y operación del aparato estatal, es decir, para garantizar que las entidades del Estado puedan operar, puedan funcionar. Es lo que nosotros conocemos como los gastos de funcionamiento. Pero la esencia fundamental de los recursos públicos es para lograr satisfacer las necesidades insatisfechas de la población a través de proyectos de inversión. ¿Cómo se logra eso? Pues mirando en forma muy detallada cuáles son las necesidades que se presentan en nuestra población, cuáles son los problemas que tenemos al interior de nuestra comunidad y que requieren que sean solucionados por el municipio. Esa inversión no solamente debe verse como una inversión en bienes de capital, es decir, en obras de cemento y ladrillo, no, también es importante desarrollar recursos para solucionar los problemas que se generan en la población por falta de empleo o buscar cómo impulsar nuevas estrategias de emprendimiento para involucrar al ciudadano a través de sus habilidades que generen bienes y servicios y por ende obtenga ingresos. ¿Sí? También hay que solucionar el problema de falta de acceso a los medios de producción. La tierra, el crédito, el avance tecnológico, el municipio debe potenciar dentro de sus objetivos acciones tendientes a estas posibilidades de acceso a estos medios. Igualmente, la planeación nos permite combinar esfuerzos entre la administración y la comunidad. Es decir, lograr que sea la comunidad la que impulse, la que cree, la que genere los proyectos y se involucre en la ejecución de los mismos a través de procesos de participación en la ejecución de proyectos con la comunidad, a través de herramientas como los presupuestos participativos, como la ejecución de proyectos en forma comunitaria, a través de diferentes formas asociativas. Ahora miremos cuáles son los principios que regulan la planeación. Primero, la coordinación. ¿Sí? Para garantizar una correcta planificación del desarrollo del territorio de un municipio, es importante que se practique, se desarrolle acciones en forma coordinada. ¿Sí? Si no hay una coordinación que oriente las actuaciones del equipo de gobierno, pues seguramente todo lo que se tiene planeado se puede ir al suelo, puede volverse un desastre. ¿Por qué? Porque no hay coordinación. La coordinación en el proceso de planeación es un principio fundamental. Otro principio es la consistencia financiera. ¿Sí? Todas las inversiones del Estado seguramente requerirán recursos financieros. Y esos recursos financieros, pues, que indican o que originan que las entidades del Estado tienen que buscar cómo mejorar permanentemente sus finanzas, de manera tal que se pueda aumentar la disponibilidad de recursos para poder atender las múltiples necesidades que demanda el proceso de planeación. Otro principio es la prioridad del gasto, sobre todo el gasto público social. Hay que tener en cuenta que el artículo 350 de la Constitución Política de Colombia determina que todo presupuesto deberá tener un componente que se llama el gasto público social o la inversión social.
y que ese gasto público social es prioritario en su ejecución. Solamente en casos de guerra externa deja de ser prioritario, pero en el resto de los casos la ejecución del gasto público social es fundamental. ¿Por qué? Porque el gasto público social es aquel que está dirigido a satisfacer las necesidades insatisfechas de la población en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, deporte, vivienda, etcétera. Entonces, por eso es fundamental priorizar dentro de los procesos de planeación los recursos para el gasto público social. Otro principio es la continuidad. Los procesos de planeación no son de corto plazo. Los procesos de planeación son de largo plazo. ¿Qué quiere decir de largo plazo? Que son procesos a 15, 20 años. Por consiguiente, las administraciones públicas, y sobre todo las municipales, como las departamentales, tienen un periodo de tiempo, o sea, 4 años. Un periodo de tiempo que es demasiado corto para lograr alcanzar metas efectivas de desarrollo. Por eso es fundamental que exista continuidad en el ejercicio de planeación. Es decir, que lo que se viene haciendo bien en los anteriores gobiernos se continúe desarrollando y mejorando para garantizar que efectivamente se muestren indicadores de mejoramiento permanente en la calidad de vida. Otro principio es el de la participación. Indudablemente, la planeación es participativa. En el proceso de planeación intervienen diferentes actores, las personas de la administración pública, las personas que hacen parte de los consejos territoriales de planeación, los concejales, que son los que en últimas aprueban el plan de desarrollo. Luego todo el ejercicio de control y seguimiento al proceso de planeación, que no se hace solamente a través de la sociedad civil, es decir, a través de veedores, a través de personas que ejercen su acción de control y vigilancia, sino a través de entidades de otro nivel, como la Secretaría de Planeación Departamental, la Secretaría de el Departamento Nacional de Planeación y órganos de control que ejercen control sobre eso, sobre los procesos que se planearon y se están ejecutando. Otro principio es la sustentabilidad ambiental. Los procesos de planeación y por ende los planes de desarrollo deben tener como rector que las acciones que se desarrollen deben garantizar la sostenibilidad ambiental. Estamos en un momento de crisis fundamental, de agotamiento de los recursos naturales por los problemas que se viven en el mundo, y nosotros en Colombia y menos en Cota estamos ajenos a esa situación. Por consiguiente es importante que el ejercicio de planeación tenga como punto común la sostenibilidad ambiental. La eficiencia. ¿Sí? Hay que ser eficientes. Nosotros sabemos que los municipios, llámese municipios pobres o municipios con muy buenos recursos, sus recursos no son suficientes para poder atender todas las necesidades que tiene la población. Por ende, hay que ser eficientes en el uso de esos recursos. No podemos estar desperdiciando los recursos en situaciones que no van a generar un crecimiento en el desarrollo del municipio. Otro principio es la viabilidad. ¿Sí? Todos los proyectos que se incluyen en el ejercicio de planeación deben ser viables desde el punto de vista económico, cultural, financiero, social, etcétera. ¿Para qué? Para que efectivamente la inversión que haga el Estado pues genere los réditos que uno espera de esa inversión. ¿Cuáles son lo que uno espera de la inversión del Estado? Siempre un mejoramiento en los índices de necesidades básicas y satisfechas. Es decir, generar bienestar a la comunidad. Coherencia. Los procesos de planeación deben ser coherentes. ¿Coherentes con qué? Con la situación real que tiene la entidad. Por eso el ejercicio de planeación arranca de un diagnóstico que se hace para identificar cuál es la problemática, las necesidades que tiene la región o el municipio, y con base en esas necesidades desarrollar unas acciones que sean coherentes
para mejorar las condiciones de la población. ¿Sí? Hay unos aspectos fundamentales que deben estar contemplados en los procesos de planeación, es el desarrollo armónico regional. Nosotros no nos podemos separar que los municipios tienen unos municipios vecinos, que tienen unas necesidades comunes, que tienen unos problemas comunes y que tienen unos proyectos que deben desarrollarse en forma conjunta para garantizar, uno, solución de problemas conjuntos, pero dos, para utilización óptima de los recursos, para lo que llamamos economías de escala. ¿Sí? Si hacemos esfuerzos, dos entidades, para hacer un proyecto, seguramente nos va a salir mucho más barato que si lo hiciéramos en forma independiente cada una de las ciudades o de los municipios. Por eso es importante ese proceso de planeación para lograr que haya una conformación real de planes de desarrollo que busquen la satisfacción de las necesidades de la comunidad. ¿Cuáles son los horizontes de la planeación? Pues la planeación puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Nosotros veníamos hasta la Constitución del 91 acostumbrados a planeaciones a corto plazo, es decir, que priorizamos unas necesidades e inmediatamente hacíamos acciones del Estado para solucionar esas necesidades. Pero sin pensar en qué pasará el futuro, qué es lo que requiere el municipio en 4, 6, 8, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, ahí es donde se habla de una planeación de mediano plazo, es decir, aquella que define y determina unas estrategias y unas orientaciones de política económica, social, ambiental, cultural, es decir, que se centra en un qué hacer, en una guía de orientación, en un proceso ordenado en el cual se define qué esperamos hacer, cómo esperamos ver el municipio en 15, 20 años. O sea, se establecen unas políticas públicas en la niñez, la juventud, la educación, la salud, las obras públicas, etcétera, ¿sí? De tal manera que esas políticas públicas se vayan ejecutando paulatinamente por los gobiernos, buscando que efectivamente haya un mejoramiento en las condiciones de vida. Y hay una planeación de largo plazo, ¿sí? Esas planeaciones de largo plazo parten de hacer un ordenamiento del uso del territorio, del suelo urbano, del suelo de los municipios. Por eso, la mejor herramienta de planeación a largo plazo son los planes de ordenamiento territorial, los PBOTs. ¿Por qué? Porque a través de ellos se logra definir cómo queremos ver nuestro municipio durante los próximos 3 periodos administrativos. ¿Sí? Se desarrolla un plan de ordenamiento territorial con una vigencia de 3 periodos administrativos. ¿Y eso qué nos va a permitir? Tener unos ejercicios de planeación del desarrollo urbano accesibles a las necesidades del municipio a largo plazo, a 12, 15 años. Ahora miren, ¿cuáles son las autoridades del proceso de planeación? En la nación, en el departamento y en el municipio. Entonces, en la nación, las autoridades de planeación son el COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica Social, que está conformado por todos los ministros y por expertos en materia económica, en materia social, en materia cultural, etcétera, ¿sí? Que son los que determinan y fijan los lineamientos de desarrollo que se van a adoptar al interior del país. Está igualmente el Departamento Nacional de Planeación, que es el órgano rector, coordinador, el que lidera el proceso de planeación, de planeación del desarrollo de un país, del país. Y estarían los ministerios, es decir, las unidades ejecutoras de los diferentes sectores, educación, salud, vivienda, medio ambiente, cultura, deporte, etcétera, ¿sí? Que son básicamente los ministerios. En el departamento, pues las autoridades de planeación son el Consejo de Gobierno, la Secretaría de Planeación Departamental y las secretarías departamentales.
Y en el municipio estaría el Consejo de Gobierno, que es el que cumple las funciones del COMPES, estaría la Secretaría de Planeación, que es el que lidera todo el proceso de planeación, coordina, apoya y hace seguimiento y control al ejercicio de planeación, y estarían todas las diferentes secretarías de la administración municipal que tienen a su cargo desarrollar las acciones sectoriales. Es decir, estaría la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Social, etc. Esas son las autoridades de planeación, tanto en la nación como en las entidades territoriales. Ahora, ¿cuáles son las instancias de planeación? No las autoridades, sino las instancias. En la nación está el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República es quien aprueba la ley del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Está el Consejo Nacional de Planeación. El Consejo Nacional de Planeación es una instancia de consulta, quien emite un concepto favorable o desfavorable, hace unas recomendaciones sobre el, sobre el proceso de planeación y sobre el proyecto del plan de desarrollo que desarrolló la Administración Nacional liderada por Planeación Nacional. Este consejo emite ese concepto que es obligatorio, es un requisito que tiene que cumplirse para poderse radicar luego el proyecto de ley en el Congreso. Ahora, en el orden territorial, en el departamento está la Asamblea Departamental. ¿Sí? Y al interior de la Asamblea Departamental está la Comisión del Plan, o la comisión correspondiente, que tiene como atribución estudiar los proyectos de ordenanza referidos al plan. Y estaría el Consejo Departamental de Planeación y el Consejo Consultivo de Ordenamiento en el departamento. Y en el municipio, pues ya bajándonos, estaríamos el Consejo Municipal, nosotros, y básicamente la Comisión del Plan. Eso no quiere decir que los otros concejales no intervengan en el proceso. No. La Comisión del Plan es la que hace el primer debate al proyecto de acuerdo. Pero el Consejo Municipal puede participar en el estudio en la comisión correspondiente, y además va a hacer el ejercicio de aprobación en plenaria del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el plan de desarrollo del municipio. Estaría el Consejo Municipal de Planeación o el Consejo Territorial de Planeación, que es la instancia que emite el concepto previo del plan de desarrollo, y está el Consejo Consultivo de Ordenamiento, que es una instancia del plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento territorial es un insumo fundamental para el plan de desarrollo. Ese Consejo Municipal de Planeación no es un organismo de carácter decisorio. Ellos no toman decisiones. Es un organismo de carácter consultivo, es decir, emite conceptos. El gobierno tiene que consultarle al Consejo Municipal de Planeación y debe presentarle el proyecto del plan de desarrollo para que este órgano emita un concepto. ¿Sí? Ese concepto seguramente va a presentar recomendaciones de hacer ajustes al plan de desarrollo, hacer ajustes al proceso de formulación de los proyectos en el plan plurianual de inversiones. Por consiguiente, ¿qué es lo que hace ese consejo? Pues, revisado el proyecto del plan de desarrollo y estudiado, dirá qué situaciones estima que se pueden mejorar, qué situaciones no fueron incluidas en el plan de desarrollo y qué situaciones deberían incluirse o retirarse del plan de desarrollo. Por consiguiente, ese Consejo Municipal de Planeación se constituye en el foro inicial en donde se hace la discusión del proyecto del plan. En esa discusión, el Consejo Territorial de Planeación puede establecer algunas convocatorias a la sociedad civil a fin de que ésta pueda participar y discutir y analizar el proyecto del plan. Producto de este ejercicio que hace
el Consejo Municipal de Planeación formula recomendaciones a quién, al alcalde, para que el alcalde, si a bien las tiene, las incorpore en el plan de desarrollo. Si estima necesario hacer los ajustes, lo puede hacer. También puede no aceptar las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación. Ese Consejo Territorial de Planeación, por consiguiente, es un órgano a través del cual se organiza, y se coordinan un proceso de discusión amplia del plan de desarrollo y hace parte del proceso de concertación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede recomendar la inclusión de estrategias, de programas, de proyectos al alcalde para que sean incluidos en su propuesta de plan de desarrollo que irá a radicar posteriormente al Consejo Municipal. En términos generales, uno puede decir que el Consejo Municipal de Planeación es un actor del proceso de la planeación, que tiene unas funciones claramente definidas, pero que no decide, solamente recomienda. ¿Sí? Sin embargo, no puede uno pensar como administración municipal que las recomendaciones no deben estudiarse. Es más, en mi entender, cuando el municipio estima que las recomendaciones hechas por el Consejo Territorial de Planeación no se deben tener en cuenta, debería contestarle al Consejo Territorial de Planeación porque cuáles fueron los argumentos o las situaciones que dieron lugar a no atender las recomendaciones o ajustes propuestos al plan de desarrollo por parte del Consejo Territorial de Planeación. Ese Consejo Territorial de Planeación pues debe estar conformado por un número singular, multiplural de personas que representan los diferentes sectores económicos, sociales, poblacionales, de género, etcétera, del municipio. Generalmente están allí representados personas que representan al sector económico, al sector educativo, al sector social, al sector cultural, al sector ecológico, al sector comunitario, a territorios indígenas, a las comunidades negras, a las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesionales, a los industriales, a los comerciantes, al sector agropecuario, etcétera. ¿Sí? Entonces, es un consejo en el cual confluyen muchos sectores, todos los sectores importantes del desarrollo y crecimiento económico del municipio y que quieren participar del proceso a fin de garantizar que el plan de desarrollo, que es la herramienta que va a guiar la actuación de la gestión del alcalde durante 4 años, pues incluya todas las acciones que, de acuerdo a las necesidades de su comunidad, pues quieren que sean desarrolladas y ejecutadas durante el periodo de gobierno. Es importante decir que este proceso que se debe surtir por parte del municipio ante el Consejo Territorial de Planeación, pues le permite al Consejo Territorial tener un tiempo para poder estudiar, evaluar, buscar las acciones de participación de la comunidad para hacer una discusión suficientemente amplia y poder, con base en esa discusión, emitir unas recomendaciones. Se debe hacer en el mes de marzo, lo cual quiere decir que seguramente la administración municipal el 28 o el 1 de marzo debió haber radicado al Consejo Territorial de Planeación o Consejo Municipal de Planeación la propuesta de plan de desarrollo, y sería fundamental que una vez radicado pues también se tenga por parte del Consejo el documento para contar con un tiempo suficiente para su estudio. ¿Sí? Es importante que son dos instancias diferentes. El Consejo Territorial de Planeación o el Consejo Municipal de Planeación es una instancia en la cual se emite concepto, y el Consejo Municipal es una instancia en la cual se aprueba el plan de desarrollo. ¿Sí? Es más,
el Consejo Municipal puede, dentro de su ejercicio de discusión del plan de desarrollo, convocar algunas sesiones en las cuales estén participando los miembros del Consejo Municipal de Planeación con el fin de que ellos justifiquen, socialicen el documento de recomendaciones y de ajustes que le entregaron al alcalde y que seguramente muchas de ellas pudieron ser incluidas o algunas pudieron no ser incluidas. Entonces ahora, teniendo en cuenta ese proceso, vamos a hablar propiamente de lo que es el plan de desarrollo del municipio. ¿Qué es el plan de desarrollo? Es la carta de navegación. Es la brújula que va a orientar al municipio para que pueda desarrollar las acciones tendientes a garantizar, primero, el cumplimiento de su programa de gobierno y segundo, a solucionar los problemas que tiene la comunidad. Por eso, en términos sencillos, uno puede definir que la carta de navegación del municipio, por medio del cual se establece de manera concertada entre la administración municipal en cabeza del alcalde, con el apoyo directo e insustituible del jefe de planeación y el responsable de las finanzas y los distintos sectores de la comunidad, los objetivos que la administración municipal planteó a sus electores en el programa de gobierno. ¿Sí? Digamos, va a ser el instrumento que me va a permitir durante los 4 años de gobierno, teniendo en cuenta los recursos disponibles, cumplir a los electores con el programa de gobierno. ¿Y qué? Y mejorar las condiciones de vida de la población para garantizarles un mejor estado. ¿Cuál es el marco legal de los planes de desarrollo? La Constitución de 1991 tiene un capítulo del plan de desarrollo que va del artículo 339 al artículo 344. En esos artículos constitucionales está establecida la obligatoriedad de que deben haber un plan de desarrollo nacional y que las entidades territoriales deberán formular unos planes de desarrollo territorial y que debe haber una total armonía entre la planeación del desarrollo nacional y la planeación del desarrollo territorial, que existen unas esferas, unas instancias sobre las cuales las cuales serán las responsables de participar del proceso de planeación y que existe unos tiempos para la aprobación del plan de desarrollo y unas competencias de quienes deben aprobar esos planes de desarrollo. Ese proceso de planeación fue luego desarrollado a través de una ley orgánica de planeación. En Colombia existen 4 leyes orgánicas. ¿Qué son las leyes orgánicas? Son unas leyes de naturaleza superior que solamente están un paso abajito de la Constitución de Política de Colombia y que regulan aspectos que son de obligatorio cumplimiento. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Está la Ley Orgánica del Congreso de la República, que es la ley quinta de 1992, está la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que es la Ley 152 del 94, está la Ley Orgánica de Presupuesto, que es el Decreto 111 y otras normas posteriores, y está la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Entonces, la Ley 152 del 94 es la ley que reglamentó el procedimiento para la elaboración de los planes de desarrollo de la nación y de las entidades territoriales y todo lo relacionado con las instancias del proceso de planeación, que incluye el funcionamiento de los consejos territoriales de planeación. En el ámbito municipal hay otro tipo de disposiciones que tienen que ver con el ejercicio de la formulación del plan de desarrollo, entre las cuales vale la pena mencionar la Ley 136 de 94, que es la ley que habla sobre el régimen municipal, la Ley 131 del 94, que es la ley del voto programático, que entre paréntesis es la base esencial del plan de desarrollo, porque pues en Colombia elegimos por voto programático, lo cual quiere decir que los ciudadanos votamos por el mejor programa de gobierno y que pues, por consiguiente, si elegimos ese programa de gobierno, luego se debe traducir en el plan de desarrollo. Está la Ley 134 del 94 sobre los mecanismos de participación ciudadana, donde se habla del referéndum, del plebiscito, de la revocatoria, del cabildo, de la consulta, de las bebidas ciudadanas, todos los mecanismos de participación. Y es fundamental esta ley, ¿por qué?
porque hay que tener en cuenta que como tenemos voto programático también puede haber revocatoria del mandato. Está la ley 617 del 2000, que es una ley que hizo un ajuste fiscal buscando el saneamiento de las finanzas. Está la ley 715 del 2001, que es la ley de competencias. Esa ley 715 del 2001 es la que establece cuáles son las competencias de la nación, de los departamentos, de los municipios frente a los diferentes sectores en donde debe hacerse inversión social. ¿Sí? Se conoce también como la ley de transferencias, pero no es solamente de transferencias, es de recursos, pero también de competencias, y estaría también la ley 1176 de 2007. Entonces, el plan de desarrollo es un plan de gestión definido para orientar la acción de la administración municipal en el periodo de gobierno. Debe ese plan de desarrollo partir del programa de gobierno. O sea, ¿cuál es la base fundamental, la esencia o el insumo básico del plan de desarrollo? Pues el programa de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de voto programático. ¿Y el plan de desarrollo qué es? Es el instrumento que va a permitir a la administración durante el periodo de gobierno hacer las inversiones que demanda las necesidades que tiene la comunidad. Por consiguiente, su elemento fundamental es el programa de gobierno. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con el programa de gobierno, estaría expuesto a que hubiera derogatoria de mandato. Ese programa de gobierno debe coger los diferentes aspectos sectoriales, es decir, a partir del diagnóstico, partiendo de ese diagnóstico, un plan, unos objetivos, unas políticas, unas estrategias, unas metas, unos indicadores en cada uno de los sectores de desarrollo que hay en el municipio. ¿Sí? En educación, en salud, en agua potable, en servicios públicos, en deporte, en cultura, en vivienda, en el sector agropecuario, en el sector de transporte y vías, en el sector de empleo, de emprendimiento, en el sector de población vulnerable, en el sector de desarrollo institucional, en el sector de seguridad, de justicia, etcétera. ¿Sí? Entonces, debe cobijar todos los sectores y debe definir cuáles son las acciones específicas que se van a hacer en cada sector. Debe establecer objetivos, debe establecer estrategias y debe establecer metas e indicadores en cada sector. Debe expresar los resultados de un proceso de planeación concertada. El plan de desarrollo parte de un ejercicio con la participación de la comunidad. Por eso, una vez se inicia el periodo de gobierno, los municipios empiezan un proceso para hacer la concertación del plan de desarrollo a través de lo que se conocen como las mesas de trabajo, las mesas sectoriales o las mesas especiales, en la cual se convoca a la comunidad y es a través de ese trabajo con la comunidad que se logra un proceso de concertación. Ese plan de desarrollo debe convertirse en la guía de acción para las instituciones públicas y privadas del municipio. Es decir, a partir de que se haya aprobado el plan de desarrollo se convierte como en la brújula que va a orientar todas las actividades, todas las acciones que haga el gobierno. Entonces, el plan de desarrollo que permite, uno, identificar las acciones prioritarias, los principios y fundamentos que se les da a su contenido y su orientación particular y los objetivos y metas de su gestión. ¿Sí? ¿Qué más permite? Lograr acuerdos con otros actores de la sociedad para actuar de manera conjunta hacia el logro de los objetivos prioritarios de desarrollo. Es decir, muchas de las acciones que deben hacerse pueden ser que no sean solo posibles ejecutar por parte del Estado, sino que puede involucrar al mismo sector privado, a los industriales o a organizaciones no gubernamentales con el fin de que interactúen de manera conjunta para permitir cumplir los objetivos que sean definidos. Digamos, aquí podemos ver un cronograma del proceso de formulación y aprobación del plan de desarrollo. La primera actividad es la formulación y presentación del proyecto. Eso es lo que hace exactamente la administración municipal en los meses de enero, o lo que ya desarrolló en los meses de enero.
O sea, eso es un proceso que arranca seguramente con un diagnóstico y con una información base que ya recogió en el proceso de empalme y en los informes de gestión que hizo la anterior administración, y con base en eso se empieza un proceso de socialización, un proceso de recolección primaria de información a través de las mesas sectoriales, de las mesas especiales, de las mesas técnicas que desarrolla la administración municipal a lo largo y ancho del municipio. Entonces, seguramente en ese proceso que ustedes, seguramente muchos participaron, se dieron cuenta que habían mesas sectoriales, es decir, una mesa que hablaba solamente de educación, otra mesa que hablaba de niñez, otra mesa que hablaba de participación ciudadana, otra mesa que hablaba de seguridad, etcétera, y mesas especiales, mesas por ejemplo con los industriales, con los estudiantes, con el sector educativo, con los profesionales de la salud, etcétera, a través del cual lo que se buscaba era poder eh, eh, diagnosticar la situación real del municipio y con base en esa situación real, a través de un ejercicio de priorización de problemas, establecer unas posibles soluciones y con base en esas posibles soluciones definir unos proyectos que se deben ejecutar durante los 4 años. Esa actividad fue la que se desarrolló en el municipio y en todos los otros municipios y departamentos durante los meses de enero y febrero. Posterior a ese proceso y previo a su radicación al Consejo Territorial de Planeación, ¿qué se hace? Se hace una aprobación o un concepto favorable por parte del Consejo de Gobierno, quien analiza que si el programa de gobierno, si el plan de desarrollo corresponde efectivamente a dar cumplimiento al programa de gobierno, si está bien estructurado y pues con base en eso, a través de un acta de Consejo de Gobierno, se aprueba en primera instancia el proyecto del plan de desarrollo. Luego, eh, aprobado por el Consejo de Gobierno, ¿qué paso sigue? Viene la entrega del documento del plan de desarrollo al Consejo Municipal de Planeación o al Consejo Territorial de Planeación para que éste durante 30 días, es decir, durante el mes de marzo, efectúe el análisis del proyecto del plan y con base en ese análisis formule un concepto, entregue recomendaciones y proponga ajustes o adiciones que se crean necesarios que se puedan hacer al plan. Ese documento debe ser entregado terminados los 30 días, es decir, terminado el mes de marzo, al gobierno municipal, para que el gobierno municipal durante el mes de abril proceda a hacer los ajustes que estime necesarios de acuerdo con las recomendaciones y con otras acciones adicionales que el gobierno haya desarrollado, ¿sí? Incluyendo la obligatoriedad que hoy, por ley de oposición, establece que es necesario que se socialice con la comunidad el plan plurianual de inversiones. Entonces, en ese proceso de socialización del plan plurianual de inversiones pueden surgir algunos ajustes que se deban hacer. Entonces, el gobierno tiene todo el mes de abril para hacer ese proceso de complementación, ajuste, revisión, ¿sí?, al plan de desarrollo. ¿Para qué? Para que el 1 de mayo o el 30 de abril, porque dice que en los primeros 4 meses deberá radicar el proyecto de presupuesto, el proyecto del plan de desarrollo, el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo al Consejo Municipal, que es la instancia a través de la cual se debe aprobar el plan de desarrollo. Vale la pena decir que eso debería hacerse el 30 de abril, por consiguiente el Consejo debería estar sesionando en el mes de mayo. Como todos sabemos, nuestro municipio es de segunda categoría. Por consiguiente, en el mes de mayo no sesiona en forma ordinaria, lo cual implica que entonces el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias para que pueda cumplir con su función constitucional y legal de estudiar, considerar,
el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el plan de desarrollo del gobierno. En el mes de mayo, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El consejo. El consejo, pues, va a establecer las diferentes instancias y herramientas que va a desarrollar con el fin de evaluar, analizar cada uno de los componentes del plan de desarrollo. Fundamentalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Un análisis sectorial de la situación que está viviendo el municipio y cuáles son las estrategias y las acciones que va a adoptar el gobierno y que propone desarrollar el gobierno en el plan de desarrollo, incluyendo la evaluación que hay que hacer al plan de inversiones, que es el elemento sustancial, el elemento operativo del plan de desarrollo. Entonces, esa labor la va a desarrollar el Consejo durante todo el mes de mayo. Para ello puede hacer todas las sesiones que sean necesarias de manera tal que pueda escuchar a todos los actores que participan del proceso a fin de que ese ejercicio de participación le permita enriquecer las consideraciones y poder mejorar el plan. Vale la pena decir que el plan de desarrollo no puede ser modificado sino con el aval del gobierno. Bueno, eso se hace en el mes de mayo, o sea, lo cual quiere decir que en el mes de mayo el Consejo deberá darle aprobación en primer debate, que le corresponde a la comisión del plan, y en segundo debate, que le corresponde a la plenaria del Consejo Municipal. ¿Sí? Haciendo nuevamente la advertencia, las modificaciones deben ser concertadas con el gobierno. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo no es más que la herramienta a través de la cual el alcalde logra llevar a cabo su propuesta de gobierno, su plan de gobierno. Por consiguiente, pues no podría uno motu propio cambiarle, porque pues podríamos estar supeditados a ser demandados o objetados del proyecto de acuerdo posteriormente. ¿Por qué? Porque no se hizo el proceso de concertación. Terminado el mes de mayo, pues se supone que el plan de desarrollo debe ser aprobado por el Consejo. Si el Consejo no lo aprobara, pues el alcalde lo puede adoptar por decreto, así lo establece la ley 152 del 94. Si el Consejo lo aprueba, pues que tendrá que ser el alcalde, pues sancionar el acuerdo para que pueda empezar todo el proceso de armonización presupuestal y por consiguiente que las diferentes secretarías y dependencias puedan elaborar su plan de acción para que puedan cumplir con las diferentes metas del plan de desarrollo. Bueno, pues cuando nosotros vamos a empezar a estudiar nuestro plan de desarrollo radicado por la administración, tenemos que tener claro que el plan de desarrollo tiene básicamente dos componentes. Un componente que llamamos parte general o estratégica, que básicamente ese componente va a definir los objetivos, las metas, las directrices, las políticas, las normas, etcétera, en cada uno de los sectores, que parte de una situación actual para llegar a una situación deseada. ¿Sí? Es decir, con base en cómo estamos hoy, de un diagnóstico, vamos a establecer unos propósitos o unos objetivos que se van a cumplir durante los 4 años de gobierno. Entonces, es decir, ¿qué haremos al interior de cada sector para mejorar las condiciones actuales que tiene la población en educación, salud, agua potable, deporte, cultura, etcétera? Entonces, ese es el componente general. Y tiene un segundo componente que es el componente operativo, o llamémoslo el plan de inversiones, la parte presupuestal. ¿Por qué? Porque como lo decíamos inicialmente, uno de los principios que tiene el proceso de planeación es que primero que debe ser viable y debe ser financiado. O sea, yo no puedo llenar un plan de desarrollo con objetivos y metas si no lo centro en recursos presupuestales. ¿Por qué? Porque la ejecución de todos los proyectos demandan de recursos. Entonces, tengo que asignar recursos. Y los recursos que debo asignar deben ser aquellos que efectivamente el municipio espera tener disponibles. ¿Sí? En ese orden de ideas, explico lo siguiente. El municipio debe determinar, hacer una
análisis real de sus finanzas y establecer con base en ese análisis real de sus finanzas cuáles serían los recursos disponibles que podía tener el municipio durante los 4 años para financiar su plan de desarrollo. ¿Sí? Hemos encontrado, y yo he visto muchos casos en los cuales en los planes de inversiones se contemplan inversiones multimillonarias, pero no tienen fuente de financiación, lo cual quiere decir que se espera mucho, pero no le tiene cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo plantear hacer un plan de desarrollo que me vale 1 billón de pesos si los recursos que tengo disponibles no son sino 300.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que seguramente la gran mayoría de las metas no se van a cumplir. Pues, lo que tenemos que hacer es una evaluación real de que los recursos que efectivamente el municipio va a tener disponibles efectivamente se van a ejecutar. ¿Sí? Yo no puedo soñar en que me voy a ganar la lotería. Y con base en el sueño que me voy a ganar la lotería, entonces me voy a poner a comprar previamente un carro, una casa, voy a hacer promesas de compra-venta, voy a comprar electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y mañana cuando juega la lotería, vi los resultados, no me la gané y estoy lleno de deudas. ¿Sí? El Estado no puede hacer eso. El Estado tiene que partir de una realidad financiera para poder establecer unas metas que sean ejecutables, que sean medibles, que se puedan llevar a cabo. Eso es el segundo componente. Entonces, por eso el componente del plan financiero va a definir los recursos habidos, o sea, los disponibles, y algunos recursos que seguramente tendrá que gestionar para cumplir con las metas propuestas, con los objetivos y con los indicadores establecidos. ¿Sí? Cuando yo hablo recursos habidos es los que yo sé con toda seguridad que en el municipio voy a recaudar. Y recursos por haber, es decir, aquellos que voy a gestionar. ¿Sí? ¿De dónde puedo gestionar? Recursos de otra fuente diferente a los propios del municipio. ¿De dónde? Recursos del crédito, por ejemplo. ¿Sí? El municipio puede tener una capacidad de endeudamiento de acuerdo con la metodología definida en la ley y el municipio podría acceder a recursos del crédito para complementar los recursos propios que tiene para financiar su plan de desarrollo. Otra fuente. Recursos del sector privado, por ejemplo. Recursos de cofinanciación, es decir, recursos que otros niveles de Estado me pueden dar, me pueden cofinanciar para poder llevar a cabo la ejecución de las metas. Hay que tener en cuenta que la cofinanciación para un municipio como Cota no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los esquemas de cofinanciación establecidos en el gobierno nacional básicamente están focalizados a aquellos municipios de más bajo generación de recursos propios. Cota no es de los de más bajo generación de recursos propios, al contrario, Cota es uno de los municipios del país con mayores niveles de generación de recursos propios per cápita. ¿Sí? Lo cual quiere decir que, entre paréntesis, nos conciben como un municipio rico. Entonces no vamos a tener muchas posibilidades de gestión de recursos ante organismos del orden nacional o del orden departamental. ¿Sí? Pero también allí podemos concebir recursos del sector privado, es decir, involucrar al sector privado que con inversiones pueda beneficiarse y que además pueda satisfacer necesidades de la comunidad. Puede buscarse otros mecanismos alternativos de financiación, por ejemplo, venta de activos. ¿Sí? Hay municipios que tienen un mundo de activos que son improductivos, que no generan valor agregado y que sí lo están utilizando de pronto los particulares y que podían vender y esos recursos poder servir para apalancar inversiones. Es decir, eso es lo que el segundo componente. ¿Por qué se habla que el primer componente, la parte general estratégica, por qué se dice que es así? Es estratégica porque es la manifestación de un contenido programático, es decir, de un programa de gobierno, que se va a llevar a un proceso de desarrollo y que busca incorporar al mayor número de personas con equidad social y de género, con una mirada colectiva que procura mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. Es estratégico porque además es selectivo en sus objetivos. O sea, usted define unos objetivos estratégicos. ¿Sí? No todo se puede hacer. ¿Sí? Habrá situaciones que no se pueden desarrollar.
pero hay situaciones estratégicas que si se desarrollan me generan unos crecimientos de escala en las condiciones de vida de la población. ¿Sí? O sea, a veces cuando uno se pone a hacer el ejercicio de planeación, mucha gente cree que satisfacer su necesidad es esta, pero esa no es esa es la necesidad suya. Pero la necesidad de toda la comunidad no es la suya, sino la que puede beneficiar a toda la comunidad, no a usted en forma particular. El Estado debe buscar cómo satisfacer las necesidades colectivas y no las necesidades particulares. Por eso es que se habla de un componente estratégico. Ese componente estratégico parte de qué? De un diagnóstico. O sea, yo no puedo decir qué voy a hacer si no sé cómo estoy. ¿Sí? Recordemos con un ejemplo. Cuando yo me enfermo de algo, me siento enfermo, indispuesto, ¿qué es lo primero que hago? Voy al médico. ¿Y el médico qué es lo que me va a decir? Me va a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Para mirar cuáles son mis antecedentes, cuáles fueron las situaciones anómalas que pudieron generar mi situación hoy. Y si no encuentra nada, pues seguramente ordena la elaboración de pruebas, de exámenes, y eso ¿qué es lo que se hace? Un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, cuando conozca cómo está el paciente, el médico determina las acciones a desarrollar. Entonces, parte de un diagnóstico para hacer una propuesta. Cuando usted tiene un carro y el carro le está fallando, ¿qué hace? Lo lleva al mecánico. ¿Y el mecánico qué hace? Un diagnóstico. Le hace un análisis de cada uno de los componentes y con base en ese diagnóstico le dice, señor, tiene que arreglarle al carro esto y esto y esto, ¿cierto? En el proceso de planeación de los planes de desarrollo también se parte de un diagnóstico. Esta fase de diagnóstico lo que busca es identificar y cuantificar la dimensión de las posibilidades y oportunidades de desarrollo y los problemas prioritarios que afronta la comunidad del municipio. Eso básicamente es lo que hace el diagnóstico. Para elaborar el diagnóstico se requiere de información. ¿Sí? Usted no puede elaborar un diagnóstico si no tiene información. ¿Y la información de dónde proviene? Información primaria e información secundaria. Es decir, la primaria es la que ya tenemos nosotros como Estado, municipio, y la secundaria es la que logramos procesar a través de diferentes situaciones. Entonces, la información primaria se obtiene de los diálogos con la comunidad organizada a través de mesas o grupos de trabajo. Es la que se hizo en los meses de enero y febrero, donde se agrupan los ciudadanos según su interés y allí se expresa cada uno de ellos su punto de vista y definen puntos básicos de unión o de divergencia. ¿Sí? Y la formación secundaria son todos los documentos donde se encuentra información sobre estadísticas, población atendida, donde se encuentra condiciones de la población, niveles de educación, etcétera. Esa información secundaria es toda la que se ha hecho a través de diferentes ejercicios de planeación, como el plan de desarrollo anterior, como la formulación del plan de ordenamiento, cuando se establecen los planes de acción, etcétera. Entonces, esa información es la información secundaria. ¿Qué información mínima necesaria se debe tener en cuenta para el plan de desarrollo? El programa de gobierno, el plan de desarrollo anterior, perdóneme, aquí tengo un error, es vigencia 2016-2019, el plan de ordenamiento territorial vigente en el municipio y fundamentalmente de ese plan de ordenamiento territorial el programa de ejecuciones y el informe final de la gestión del gobierno anterior, vigencia 2016-2019, y información socioeconómica, fiscal, financiera, física, espacial, administrativa del municipio y de la región. Eso es donde está, en diferentes estudios que se hayan hecho a través de universidades, de estudiantes, en el caso de Cundinamarca, en el caso de Sabana Centro, por ejemplo, la que se hace a través de Sabana Centro Cómo Vamos, que es un observatorio de la Universidad de La Sabana, a través de informes y estadísticas que maneja las cámaras de comercio, la misma gobernación, etc. Entonces, estructura sectorial del plan. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Componente financiero institucional, que es donde, digamos, el desarrollo institucional. Entonces, allí habrá el sector financiero, que es lo que se pretende hacer desde el punto de vista financiero para
garantizar la financiación para la obtención de los recursos necesarios para cumplir con las metas en todos los sectores, y el sector administrativo, que es también de la parte institucional, es decir, las acciones que va a hacer el gobierno al interior de su propia administración para garantizar que durante el periodo de gobierno efectivamente se pueda cumplir con el plan. La parte social, un componente social, los planes de desarrollo. Generalmente los planes de desarrollo se manejan en ejes estructurales, bueno, en perfiles, lo llaman de diferente forma, ¿sí? Ejes o componentes, ¿sí? Entonces por eso hablamos de un componente inicial que sería el componente financiero institucional, un otro componente sería el componente social, es decir, todos los sectores que tienen que ver con la parte del ser humano. Entonces estará el sector educativo, el sector salud, el sector de bienestar social, el cultural, el deportivo, el comunitario. El componente económico, entonces allí están involucrados todas las acciones que el municipio piensa hacer en la parte industrial, en la parte turística, en la parte comercial, si nosotros fuéramos pesqueros, en el sector pesquero, si somos en la parte agropecuaria, en el sector agropecuario, en el sector minero, etc. El componente físico-espacial, entonces allí estaría el sector ambiental, el sector de infraestructura, el sector de equipamiento, el sector de vivienda. Digamos, básicamente esos son los 4 grandes componentes del desarrollo de un municipio: financiero, institucional, el social, el económico y el espacial o físico espacial, o del territorio, en algunas partes también lo llaman. Eso ya depende de la metodología que desarrolló el municipio para estructurar su plan de desarrollo, pero generalmente lo establece a través de unos ejes sectoriales o estratégicos como los que acabamos de mencionar. En algunos casos hay 5 ejes, en otros hay 6 ejes, ¿sí? Eso ya depende del criterio y cómo fue estructurado el programa de gobierno de cada alcalde. Igualmente, todo plan de desarrollo tiene una visión del municipio, ¿sí? Entonces, se hace un proceso de construcción de la visión del municipio. ¿Qué es el proceso de construcción? Es un proceso a través del cual, en forma colectiva y mirando hacia el futuro, que nos permita edificar o construir la imagen objetivo del municipio. ¿Cómo esperamos ver nosotros los ciudadanos el municipio a lo largo del periodo en que se va a ejecutar? ¿Qué esperamos que el municipio sea, por ejemplo, en el 2024? Sí, entonces eso es lo que básicamente se establece en la visión. La misión, ¿sí? Todos los planes de desarrollo tienen una misión. Es el proceso de construcción colectiva a través del cual se establecen los compromisos de acción, es decir, qué vamos a hacer por parte de la administración como de la sociedad civil, para que dentro del marco funcional institucional se haga realidad la visión de construir el futuro. Es decir, como municipio o como sociedad civil, ¿qué haremos? ¿Qué acciones nos comprometemos a desarrollar para garantizar que esa visión se logre llevar a cabo durante el periodo de gobierno? Esa es la misión. Igualmente, los planes de desarrollo tienen políticas. ¿Qué son las políticas? Un conjunto de objetivos, estrategias, metas, programas, subprogramas y proyectos que permiten el desarrollo estratégico y sectorial. Entonces allí, seguramente en cada sector se van a definir unos objetivos. Objetivos es: ¿qué espero yo hacer? ¿Qué espero yo hacer? Estrategias: ¿cómo voy a hacer para cumplir esos objetivos? Metas: ¿cuánto voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuánto? Y los programas, subprogramas y proyectos: ¿cómo los voy a hacer? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a definir seguramente a nivel sectorial, dependiendo de cada uno de los sectores, por los ejes estratégicos o pilares, o como lo hayan llamado, ¿sí? Se van a establecer unos objetivos, unas estrategias, unas metas, unos programas, unos subprogramas y unos proyectos que van a permitir el desarrollo estratégico y sectorial de la entidad territorial. Entonces, objetivos. Pues seguramente habrán unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Un objetivo general son los propósitos estratégicos relativos a temas de carácter integral para el municipio. Corresponden a planteamientos filosóficos.
Y los objetivos específicos son propósitos que del nivel sectorial, salud, educación, agua potable, contribuyen al logro de los objetivos generales, son un medio para lograr el fin. ¿Sí? Esos son los objetivos. Entonces hablamos de objetivos generales y objetivos específicos. Seguramente en cada uno de los ejes estructurantes o en los pilares del plan de desarrollo se definirán unos objetivos generales y unos objetivos específicos. El objetivo debe ser enunciado, debe tener un enunciado claro y preciso de un propósito. Es decir, plantea una acción respecto de un sujeto, una entidad o una situación. Designa al responsable, delimita el tiempo y establece el lugar. Ese es el objetivo. Es decir, es un enunciado claro y preciso de un propósito. ¿Sí? Miremos un ejemplo de un objetivo. El objetivo nuestro es mejorar la calidad de la educación en el municipio. Ese es un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Una acción respecto a qué? A que la educación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejorar la educación. ¿Sí? ¿Quién va a hacer? Entonces, tienen que definirse en ese objetivo quiénes son los responsables y en qué tiempo. Durante el periodo de gobierno, o durante los primeros 6 meses, o durante los primeros 2 años. ¿Sí? Entonces, eso es un objetivo. Ahora, definición de las metas. Todos los planes de desarrollo deben tener metas. ¿Sí? Si no hay metas, no hay cómo medir el cumplimiento de un plan de desarrollo. ¿Cómo se mide el cumplimiento de un plan de desarrollo? Con metas. Entonces la meta es la cuantificación de los objetivos, la determinación de su tamaño y la definición de los factores condicionantes para su logro. Entonces habrán metas estratégicas, metas sectoriales, metas estratégicas y metas sectoriales. Ahora, las estrategias. ¿Qué es una estrategia? La estrategia es la combinación de las acciones y recursos necesarios para el logro de los objetivos y por ende el cumplimiento de las metas. Todos los planes de desarrollo, como tienen metas, deben ser medibles y para medirlos existen los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son medidas específicas verificables objetivamente sobre los cambios o resultados de una acción. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener indicadores. No es posible construir planes de desarrollo sin indicadores. ¿Por qué? Porque no podemos medir el cumplimiento del plan de desarrollo. ¿Sí? Yo puedo decir, voy a mejorar la calidad educativa, sí, pero si no le pongo una meta, ¿cómo mido si se mejoró o no mejoró la calidad educativa? Para eso se requiere la definición de indicadores. Entonces, para construir los indicadores seguramente es necesario tener información, porque sin información base no se pueden construir indicadores. Entonces, esos indicadores son variables o relaciones entre ellas que ayudan a caracterizar una situación o a medir sus cambios después de ejecutada una acción respecto de ella. Eso lo establece el Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo parto de una situación inicial y espero tener una situación final. Entonces, de analizar el cambio sucedido entre la situación inicial y la situación final es lo que me permite medir si cumplí o no cumplí con el propósito o con la meta y el objetivo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, si yo digo, voy a aumentar la cobertura del servicio de gas natural en el municipio, pues tengo que partir de un indicador base, es decir, cuánto hoy es la cobertura del servicio de gas. Podemos decir, en la parte urbana el servicio de gas hoy tiene una cobertura del 92% y en la parte rural la cobertura es del 35%. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Aumentar la cobertura de gas, ese es el objetivo. ¿Cuál es la meta? Aumentar en el 3% la cobertura actual de gas en el sector urbano. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llegar al 95%. ¿Y cuál es la meta en la parte rural? Llegar al 50%. Entonces, esos son indicadores que logran medir una situación inicial y una situación final después de hacer
la acción que se propuso el Estado para saber si se cumplió o no cumplió con el objetivo. Entonces, los indicadores son criterios de evaluación del comportamiento de las variables. Visión de la realidad que se pretende transformar a través de un logro de un objetivo. Eso, así lo dijo Víctor Quintero. ¿Cuáles son los atributos de los indicadores? Deben ser pertinentes. O sea, un indicador debe ser pertinente a lo que quiero medir. ¿Sí? Porque si yo pongo un indicador que no es pertinente, pues no voy a poder medir. Segundo, deben ser comparables. ¿Qué quiere decir comparables? Que se pueda diferenciar en las épocas el logro propio respecto a otros. El logro obtenido entre lo planeado y lo presupuestado. Eso quiere decir que deben ser comparables, que lo pueda comparar. ¿Sí? Porque si yo no puedo comparar, ¿cómo sé si cumplí o no cumplí la meta? Pues tienen que los indicadores ser comparables. Deben ser independientes y contextualizados. ¿Sí? O sea, cada acción seguramente va a requerir un indicador independiente y contextualizado a lo que yo quiero medir en esa acción. ¿Sí? Yo no puedo establecer un solo indicador para medir la acción en salud, la acción en educación, la acción en vías, no. Cada una de las acciones de las metas planteadas seguramente van a establecer indicadores. Que se parezcan unos a otros, sí, pero que cada uno son individuales, claro que sí. Atributos de los indicadores. Deben ser económicos, sencillos y prácticos. O sea, yo tengo que, para poderlo medir rápidamente, para que cualquier ciudadano del común pueda determinar si efectivamente el gobierno está cumpliendo o no está cumpliendo. Por eso dice debe ser económico. No necesita que para la medición debo contratar estudios macroeconómicos para poderlos medir. No, deben ser sencillos y prácticos. Prácticos, sobre todo prácticos. Deben ser públicos y transparentes. ¿Sí? O sea, todos los indicadores deben ser de conocimiento público y transparentes. Transparentes es que, pues que corresponden a medir las situaciones que se presentan. Deben ser consistentes. Deben ser oportunos. Deben ser confiables. ¿Sí? Y deben ser accesibles y fáciles. Esos son los atributos de los indicadores. ¿Qué tipos de indicadores? A ver, tipos de gestión o de eficiencia. Los indicadores de gestión o de eficiencia permiten valorar la eficiencia en la utilización de los recursos, el tiempo disponible para el logro del objetivo y la utilización de los recursos, cumplimiento de tareas o actividades. Es decir, logros versus recursos. ¿Qué logré con estos recursos? Entonces, los indicadores de gestión o de eficiencia lo que hace es medir los logros frente a los recursos utilizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo conseguir muy poquitos logros con muchos recursos, o viceversa. Con poquitos recursos logro muchos logros. Entonces, ¿cuándo se habla de que un indicador es eficiente? Cuando logro combinar esos dos, o sea, los logros y los recursos en forma eficiente. Costo versus beneficio. Son particularmente apropiados para hacer seguimiento. ¿Qué otro tipo de indicadores? De logro de eficacia. Es diferente. El otro de eficiencia y esto es de eficacia. Permite la valoración de los cambios en las variables socioeconómicas como resultado de la acción institucional. Es decir, yo puedo decir, quiero mejorar el nivel de pruebas del pruebas saber, ¿sí? De medio a alto, ¿cierto? Entonces, es mirar si efectivamente se dio ese cambio, ¿sí? Si se logró cumplir con ese logro con eficiencia, ¿sí? Si la acción que hizo el Estado para mejorar la calidad educativa le permitió efectivamente que en las pruebas saber se pasara de medio que estaba hoy a medio alto, ¿sí? Ese es logros, indicadores de eficiencia. Particularmente útiles para hacer evaluaciones. Tipos de indicadores de logro de eficiencia, de impacto. ¿Cuáles? O sea, dentro de los indicadores de eficiencia están los de impacto. Miden logros a largo plazo y su contribución al cumplimiento de la misión y realización de la visión, apropiados para medir cumplimiento de objetivos estratégicos. ¿Sí? Impacto es que efectivamente la acción que se esperaba obtener se logró.
si decíamos íbamos a mejorar la calidad educativa, efectivamente se logró el mejoramiento de la calidad educativa. ¿Sí? Si dijimos que íbamos a mejorar la seguridad del municipio, ¿qué quiere decir? Que efectivamente al medirse, hoy hay más seguridad, hay menos robos, menos violencia, menos abigeato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay indicadores de efecto, miden logros a mediano plazo y de carácter sectorial. Entonces, el otro mide a largo plazo y este a mediano plazo y carácter sectorial. Entonces, si vamos a hablar de construcción, de mejoramiento de la movilidad en la ciudad, entonces lo que se mide es que en la ciudad o en el municipio es que, por ejemplo, para transitar la vía principal de Cota, un carro antes se gastaba 25 minutos. Hoy, con las acciones que yo logré, tenemos una acción que ya se gastan 15 minutos. Entonces, estamos mostrando un efecto de la acción. Ahora, tipos de indicadores de eficacia de resultado, otro tipo de indicadores de eficacia de resultado. Mide logros a corto plazo y capacidad de solución de problemas y necesidades específicas y puntuales de resultado. ¿Sí? Por ejemplo, se dijo, se va a construir 1 kilómetro de vías. Se construyó el kilómetro de vías. Que efectivamente la obra se concluyó, que al construirse el kilómetro de vías no se logró el efecto que estábamos buscando. O sea, por ejemplo, disminuir los tiempos de desplazamiento. No. O sea, no se cumplió con el indicador de efecto. ¿Sí? Pero sí se cumplió con el resultado. ¿Por qué? Porque se tiene la obra construida. ¿Sí? De producto, mide logros inmediatos y cumplimiento de actividades propias de objetivos específicos. ¿Sí? Ahora, clases de indicadores. De proporción se expresan mediante porcentajes gracias a la relación de dos variables. Entonces, un crecimiento del 5 al 10% es de proporción. Variable se expresa como valor relativo en función a una variable independiente. Entonces son indicadores variables, es decir, lo que busca a través de ese indicador es digamos, un aumento en la productividad del campo. ¿Sí? Valor absoluto es cuando se dice aumentar, construir 10 kilómetros de vía. Entonces, ¿sí? Entonces se está diciendo que ¿cuál es el indicador? 10 kilómetros nuevos de vías construidos. Y de comparación, entonces cuando se compara una situación respecto a la otra, entonces aumentar el recaudo de los ingresos tributarios cada año en el 10%. Entonces, ¿cómo miramos eso? Comparando cuánto fue el año anterior y cuánto es este año, entonces se va teniendo un análisis de comparación. Ahora, los planes de desarrollo igualmente deben identificar en el componente general los programas y los subprogramas. Entonces, ¿qué es eso? Determinar las acciones generales son los programas, donde se identifica la acción general. Cuando yo hablo de una acción general es, por ejemplo, mejorar mejoramiento de la calidad educativa. ¿Sí? Es un programa, mejoramiento de la calidad educativa. Eso es un programa. Un subprograma ya es específico. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, el mejoramiento de la calidad educativa. ¿Cómo se mejora el mejoramiento? ¿Cómo se logra la acción de mejoramiento de la calidad educativa? ¿Sí? Ampliando las instituciones educativas. ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? O mejorando estrategias como el transporte escolar, la alimentación escolar, ¿cierto? ¿Sí? Eso puede ser. Y ya proyectos específicos, entonces, por ejemplo, construcción de 5 aulas escolares, ¿sí? Entonces ese ya es un proyecto específico. Entonces, eso es básicamente cómo se identifican los programas y los subprogramas y luego los proyectos. El segundo componente del plan de desarrollo, decíamos, es la parte del plan de inversiones. Pero para ello
definir la parte del plan de inversiones, debo arrancar de un instrumento en materia presupuestal que se llama el plan financiero. ¿Sí? El plan financiero es el instrumento expedito para determinar el potencial financiero del municipio. ¿Sí? En ese plan financiero se definen las estrategias financieras, es decir, ¿qué voy a hacer como administración municipal durante los 4 años de gobierno para lograr potenciar el recurso financiero y tener mayores recursos para financiar el plan de desarrollo? Ese plan financiero debe listar programas, subprogramas y proyectos prioritarios con valores estimados. Siempre va a haber un plan financiero con valores, programas, subprogramas y proyectos con valores estimados. ¿Cuáles estimados? Seguramente van a estar los recursos que efectivamente el municipio cuenta de acuerdo con las posiciones financieras, y seguramente habrán otros tipos de recursos que serían de gestión, como los recursos del crédito, porque dependen de una autorización previa, o como los recursos de cofinanciación, o como los recursos del sector privado, o como los recursos de cooperación internacional, etcétera, etcétera. Identificar las unidades ejecutoras, es decir, quiénes son los responsables para cumplir la inversión de acuerdo con la estructura administrativa del municipio, y distribuir esos recursos financieros para dentro del plan plurianual de inversiones. Entonces, el plan plurianual de inversiones, ¿qué quiere decir? Que habrá unos recursos por cada programa, por cada subprograma y por cada proyecto de acuerdo a la estructura sectorial del plan de inversiones, ¿sí? Para el año 2020, para el año 2021, para el año 2022 y para el año 2023. Que la sumatoria de esos 4 años sería la sumatoria total de los recursos que espera la administración ejecutar durante el periodo de gobierno, es decir, para cumplir su plan de desarrollo. Ese plan de inversiones, ¿qué contenido tiene? La identificación y descripción de los principales programas y subprogramas, ¿sí? Sectoriales, clasificados de acuerdo con los ejes estratégicos que se hayan definido en el plan de desarrollo, ¿sí? Con la indicación de los objetivos y metas espaciales y sectoriales y los proyectos prioritarios de inversión mediante los cuales se pretende alcanzar los objetivos y metas establecidos en el plan. Los presupuestos plurianuales de costos y fuentes de financiación. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cuáles son los montos de cada programa, subprograma anuales y por fuentes de financiación? Teniendo en cuenta que habrán unas fuentes de financiación que son recursos propios del municipio, unas fuentes de financiación que son recursos de destinación específica, y que habrán otras fuentes alternativas de financiación como los recursos del crédito, los recursos de cofinanciación, etc. ¿Sí? Por cada vigencia fiscal. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que cuando se hagan las proyecciones de recursos financieros para financiar el plan de desarrollo, se deben evaluar cada una de las diferentes fuentes de financiación, ¿sí? Que el municipio recibirá durante los 4 años de gobierno. Aquí está mal, es 4 años de gobierno, ¿sí? Y las especificaciones de los mecanismos financieros e institucionales que posibiliten la ejecución de los proyectos. Bueno, ya habíamos dicho cuáles son los actores. Recordemos: el alcalde, los secretarios y directores, especialmente el director y secretario de planeación, es los actores fundamentales, ¿sí? En el caso de los municipios, las funciones del COMPES se cumplen por los consejos de gobierno, ¿sí? Este ya lo habíamos visto. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno. Entonces vamos a entrar a las fases del proceso de planeación, básicamente a lo que es la aprobación, ¿sí? Porque es la que nos compete a nosotros como Consejo Municipal, que seguramente iniciaremos en el mes de mayo. Bueno, una vez recibido el proyecto del plan de desarrollo, que debe contener el concepto que emitió el Consejo Territorial de Planeación, ojo, volver a establecer que el concepto no es obligatorio, que el gobierno municipal tiene la opción de aceptar sí o no las recomendaciones o sugerencias o ajustes propuestos por el Consejo, aceptarlos parcialmente, aceptarlos totalmente, no aceptar ninguno, etc. ¿Sí? Dentro de los 4 meses siguientes a la posesión del alcalde, este deberá entregar el proyecto consolidado ante el Consejo Municipal para su aprobación. El Consejo Municipal tiene un mes para la aprobación. ¿Sí? Dentro del mes
no toma la decisión, el alcalde lo podrá adoptar por decreto. Aprobado el plan de desarrollo por el Consejo Municipal, previo todo el proceso que se indicó, todo el estudio, análisis correspondiente, evaluando cada uno de los componentes del plan de desarrollo, y aprobado el plan y sancionado por el alcalde, viene la siguiente fase, que es la fase de ejecución. ¿Sí? La fase de ejecución es la que hace cada uno de las secretarías responsables de la inversión, y para iniciar ese proceso, de ejecución, ¿qué acciones se hacen en forma inmediata? La primera acción que se hace es hacer la armonización del presupuesto aprobado para la actual vigencia fiscal, que fue aprobado en el año anterior con base en un plan de desarrollo que estaba en ejecución, pero que ya no va a estar vigente porque ya ha sido aprobado un nuevo plan de desarrollo. Entonces, ese proceso, ¿en qué consiste? En armonizar, es decir, modificar el presupuesto para que los recursos que no se hayan ejecutado durante el año 2020 se dirijan, se concentren en los proyectos de inversión incluidos en el nuevo plan de desarrollo. Esa es una armonización de presupuesto. En términos sencillos es, ¿qué hace uno? Coge con un corte, seguramente 30 de mayo o 30 de junio, mira cuáles son los saldos presupuestales que no se han ejecutado, y esos saldos presupuestales se trasladan para una nueva estructura presupuestal acorde con el nuevo plan de desarrollo. ¿Sí? Eso es lo que hace, básicamente. Luego, ¿qué se hace? El plan de acción. O sea, ¿qué es el plan de acción? Son las actividades particulares que se desarrollan en cada una de las dependencias para cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo. Entonces, ¿qué voy a hacer en el primer año? ¿Qué voy a hacer en el segundo año? ¿Qué voy a hacer en el tercer año? ¿Qué voy a hacer en el cuarto año? ¿Cómo voy a medir el cumplimiento de esas acciones para lograr que al término de los 4 años las metas plasmadas sectorialmente, que son competencia de cada dependencia, se cumplan? ¿Sí? Entonces, eso. ¿A través de qué instrumentos se ejecuta el plan de desarrollo? A través básicamente de 2 instrumentos. Uno, el plan operativo anual de inversiones, que es una herramienta que hace parte del sistema presupuestal colombiano y que todos los años es aprobado por el Consejo de Gobierno, y en el cual se materializan y priorizan las inversiones sectoriales que se van a hacer cada año para cumplir las diferentes metas del plan de desarrollo. ¿Sí? Y luego, a través del presupuesto, una vez se aprueba el plan operativo anual de inversiones, que lo aprueba el Consejo de Gobierno, viene la etapa de elaborar el presupuesto. Y ese plan operativo anual de inversiones es lo que luego va a ir en el presupuesto como gastos de inversión. Y eso es lo que va a hacer el Consejo todos los años, aprobar el presupuesto, ¿sí? En el cual tendrán los recursos de inversión que me va a permitir cumplir con las metas del plan de desarrollo. Y luego sí vendría la fase de seguimiento y evaluación. Es decir, el plan de desarrollo no puede dejarse al garete. ¿Sí? Tiene que haber un seguimiento permanente, una evaluación. ¿Por qué? Porque realmente una gestión se mide es con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. ¿Sí? Usted puede ser muy buena gente, atender muy bien a todos los ciudadanos, saludarlos de beso. En este momento no se puede, pero pues se podría hacer. ¿Sí? Pero si no estamos cumpliendo las metas del plan de desarrollo, pues cuando termine su gestión y le haga la evaluación, pues no va a tener una calificación satisfactoria. Entonces, hay un proceso de evaluación y seguimiento. La ley, la ley del plan de desarrollo establece que corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación tanto del respectivo departamento como de los municipios de su jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros el departamento, la Secretaría de Planeación Departamental nos hará año a año seguimiento del cumplimiento de las metas trazadas en el plan de desarrollo. Pero eso no quiere decir que como tenemos un tercero que nos haga seguimiento, nosotros no hagamos seguimiento. No, el municipio a través de su misma Secretaría de Planeación debe adoptar algún tipo de instrumento de seguimiento en el cumplimiento de las metas. ¿Por qué? Porque pues hay que mirar cómo vamos avanzando, si vamos cumpliendo con los indicadores en cada una de las metas que se propusieron.
Entre otras cosas porque esa herramienta de evaluación y seguimiento es la que le va a permitir al año siguiente al Consejo hacer su control político. ¿Por qué? Porque si yo me propuse hacer durante el año unas metas en cada sector, cuando le hago control político y reviso el cumplimiento de las metas y no se ha cumplido, ¿qué quiere decir? Que la gestión es deficiente, que el funcionario está incumpliendo con sus obligaciones funcionales y misionales. Entonces tiene que haber un mecanismo de seguimiento por parte del mismo municipio. También el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal de Planeación, deberá realizar seguimiento de evaluación. ¿Por qué? Porque es que el plan de desarrollo es la herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población. Y que el Consejo Territorial de Planeación, ¿qué es? Es un órgano que hace evaluación y seguimiento, un órgano consultivo que está integrado por componentes de los diferentes sectores. Por consiguiente, pues debe ser el primero en hacer también seguimiento. Esas evaluaciones deben ser periódicas, serias y ajustadas a la realidad. Yo no me puedo decir mentiras. ¿Sí? Yo no puedo decir que 2 más 2 da 5, no, 2 más 2 da 4. ¿Sí? Entonces, si yo tenía unas metas que cumplir y el primer año de esa meta solamente alcancé el 50%, pues estoy en el 50% de la meta, no cumplí el 100% de la meta. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que seguramente tendré que reforzar las acciones y seguramente los recursos en el año siguiente para mejorar y recuperar lo que no cumplí en el primer año, recuperarlo en el segundo, tercero y cuarto año, para que al término de la vigencia del plan de desarrollo tengamos indicadores de ejecución cercanos al 100%. ¿Sí? Cercanos al 100%. Se entiende que es una gestión aceptable cuando lleguemos al 90%. ¿Sí? Una gestión buena por ahí en el 80%, y del 80% ya es hacia abajo es deficiente, entonces pues hay que hacer eso. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es lo que tiene que ver con este proceso de capacitación. Espero que esta herramienta pueda ser vista, revisada por la gran mayoría de los concejales, que si después de revisar esta herramienta, esta ayuda, surgen dudas, con mucho gusto estaremos en disposición de hacer una jornada para resolver las dudas. Si aún tenemos condiciones limitadas de reuniones, pues las haremos también a través de un mecanismo virtual, pero esperamos cumplir los propósitos. Dios bendiga que esto termine y que la acción del Consejo siga adelante, y que pues el ejercicio de aprobación del plan de desarrollo sea un ejercicio juicioso y que nos permita darle la mejor herramienta para que la administración pueda cumplir con su programa de gobierno y atender las múltiples necesidades que tiene la comunidad y mejorar las condiciones de vida. Muy amables y feliz tarde.